Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar nuevamente con esta guía del examen 2020. Soy el profesor Oliver y tenemos estos dos problemas iniciales del lado izquierdo. Tenemos el problema 5 que dice, ¿cuál es el número primo y menor en la descomposición de los números 9, 15 y 24? Bien, recordemos que para hacer una descomposición en números primos, lo primero que tenemos que sabernos pues son los números primos, ¿verdad? Los números primos son aquellos que tienen dos divisores exactos, ellos mismos y la unidad. Entonces, recordemos un poquito la lista de números primos, los básicos, ¿verdad? Entonces tenemos como números primos, obviamente, pues la unidad, el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera. Si bien la lista de números primos es todavía más grande, ¿verdad? Yo considero que con que se aprendan esa lista de números primos de 7 números, con esa la armamos para resolver el examen de admisión. Bien, entonces vamos a utilizar los números que nos da el problema. Nos da el 9, el 15 y el 24, ¿vale? 9 y 15 y 24. Y hacemos una tablita de esta manera. Probablemente cuando les hago esta tabla ya recuerdan qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar aquel número primo que me permita dividir a estos tres números de manera exacta. Tiene que dividir, ese número primo tiene que dividir a los tres. Y obviamente, si hay varios números primos, tenemos que elegir el menor, porque así nos los pide el problema. ¿De acuerdo? Si yo hago la descomposición de manera tradicional, el primer número primo que utilizo es el 2, puesto que el 2 me permite dividir al 24. ¿De acuerdo? El 15 y el 9 no les pasa absolutamente nada, pero 24 entre 2 me da 12. ¿De acuerdo? No me sirve como número primo porque solamente me dividió al 24. Recuerden que me tiene que dividir a los 3, ¿vale? Vuelvo a sacar mitad, vuelvo a utilizar de número primo el 2 porque el 12 tiene mitad, que es 6, el 15 no tiene mitad exacta, entonces lo bajo y el 9 tampoco, ¿vale? Vuelvo a sacar mitad, ¿verdad? La mitad de 6 es 3. 15 no tiene mitad exacta, 9 no tiene mitad exacta, ¿vale? De estos tres números, ya ninguno tiene mitad exacta, por lo tanto ya no utilizo el número 2 como divisor. Ahora utilizo el siguiente número primo, que es el 3. Y entonces me doy cuenta que puedo dividir los tres números entre 3. ¿De acuerdo? 3 entre 3 me da 1, 15 entre 3 me da 5 y 9 entre 3 me da 3. ¿De acuerdo? Ya no tiene caso que continúe, incluso, bueno, ya no tiene caso que continúe porque si encontrara otro número primo que dividiera a estos tres números, por decir algo, ya sería probablemente un número igual a 3 o probablemente un número primo mayor a 3. Como me está pidiendo el menor, pues en este caso ya lo encontré, que es el 3. Incluso con una simple inspección, ahora sí que a simple vista, ¿verdad? Viendo los números, probablemente yo pueda encontrar un divisor común a estos tres. Yo sé que el 2 no lo puedo utilizar para dividir los 3, el 3 sí lo puedo utilizar, ¿verdad? Que de hecho ya comprobamos que es el 3 la respuesta correcta. Es decir, pueden hacer esta tabla de descomposición o bien pueden utilizar las opciones de respuesta y ver cuál de estos números me permite dividir estos tres números de manera exacta. Y así podemos encontrar la respuesta correcta a este ejercicio. Bien, nos vamos con el problema número 6. El problema 6 dice lo siguiente: ¿cuál es el resultado de la expresión? Y viene aquí una expresión, y igual a todo esto, ¿de acuerdo? En este caso es una expresión, aquí me genera un poquito de cosquilleo, ¿verdad? Porque a lo mejor para evitar la confusión en el alumno, aquí en vez de y igual a algo, hubieran puesto otra literal, otra letra. A igual a esto, B igual a esto, X igual a esto. Y entonces evitar confundir esta variable con todas las variables que tenemos aquí. Pero bueno, me está pidiendo un resultado, de una expresión. Y nosotros sabemos que el resultado de algo
suele estar del lado derecho. Por lo tanto, entonces tenemos que resolver todo lo que tengo encerrado en ese cuadrito verde, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el meollo de este asunto? Tenemos que aplicar las propiedades de exponentes o las leyes de los exponentes que se explican en álgebra en primer semestre, ¿vale? Tenemos que aplicar las leyes de los exponentes para poder ir reduciendo esta expresión y entonces poder llegar a alguno de estos 4 resultados. Uno de ellos obviamente es el correcto. Bien, entonces vamos a revisar. Lo primero que vamos a trabajar es en la parte superior de la fracción, porque esto, si se dan cuenta, es una fracción. En la parte de arriba tengo aquí esta parte donde tengo una potencia elevada a otra potencia, y cúbica elevada al cuadrado, aquí. Entonces, aquí aplico una propiedad que voy a escribir a continuación, que me dice, si yo tengo una base a una potencia y esto lo elevo a otra potencia, eso me da como resultado la misma base, pero con los exponentes multiplicados entre sí. ¿De acuerdo? Esta propiedad yo la aplico con esta parte de mi expresión y entonces tendría lo siguiente. Y igual a y, porque a esa y no le hago nada todavía, que multiplica a y, pero esta y va a tener un nuevo exponente. ¿Cuál? La multiplicación de los exponentes que están consigo. 3 por 2 son 6. ¿De acuerdo? Ahí está. Todo esto dividido entre y al cubo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya tenemos esa expresión para este momento del problema. Bien, seguimos trabajando en la parte de arriba de la fracción. Ahora tenemos una multiplicación de y con exponente 1 y y con exponente 6. Ahí se aplica otra propiedad que me dice que si yo tengo dos bases multiplicadas, esas bases son iguales, ¿verdad? Y sus exponentes son distintos, como es lo que sucede aquí. Entonces, esto me genera una misma base, pero con los exponentes sumados. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo, esta multiplicación de mismas potencias con diferentes exponentes, la puedo hacer poniendo la misma base y sumando los exponentes. Entonces, esta propiedad la aplico en la parte de arriba y entonces me quedaría así. Y igual y, porque sigue siendo la misma base, pero 1 más 6 son 7. Recordemos que aquí el exponente es 1, pero no suele escribirse, ¿va? Y todo esto va dividido entre y cúbica, ¿de acuerdo? Ahí está. Tenemos ahora esa parte de la expresión. Ahora sí, para finalizar mi ejercicio, me acuerdo de otra propiedad que tiene que ver con la división de potencias de la misma base, que me dice, si yo tengo una expresión con un exponente y abajo tengo esa misma base con otro exponente distinto, como es este caso, entonces yo puedo resolver esto colocando el mismo exponente, la misma base, pero restando los exponentes. ¿De acuerdo? El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces, yo esto lo puedo representar o lo puedo resolver de esta manera. Y esa propiedad es la que voy a aplicar aquí en mi ejercicio. Entonces, lo voy a hacer aquí adelante. Todo esto me quedaría y igual a y séptima entre y cúbica sería y resto los exponentes porque así me lo marca la ley de exponentes. Por lo tanto, entonces, mi ejercicio final, el resultado de mi expresión sería y 7 menos 3, 4. Sería y a la cuarta, que en este caso está marcada en el inciso C. ¿De acuerdo? Pueden aplicar las propiedades o leyes de exponentes que sean convenientes para el ejercicio que les están dando, ¿vale? Quizá a lo mejor me pude haber ahorrado todos estos pasos viéndolo de otra manera, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la otra manera? Igual vamos a llegar a y a la cuarta, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a explicar la otra manera en la que lo pude haber resuelto este ejercicio, ¿sale? Lo importante es que practiquen y que conozcan a plenitud todas las leyes de exponentes y de radicales para resolver este tipo de ejercicios. Bien, voy a borrar todo esto, ¿vale?
Recuerden que pueden retroceder el video por si tienen alguna duda o si no quedó muy claro la explicación y ver más videos para profundizar su conocimiento. Bueno, ahí está. Entonces tenemos otra forma de resolver esta operación. Ya sabemos que es y a la cuarta. ¿Cómo la hacemos? Fíjense bien. Aquí tengo y cúbica elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que una cantidad elevada al cuadrado es la multiplicación de una cantidad por sí misma. Es decir, yo sé que y cúbica al cuadrado es lo mismo que multiplicar y cúbica por y cúbica. Esa cantidad multiplicada por sí misma. ¿De acuerdo? Y entonces si yo en vez de escribir esto lo expreso de esta manera, tendría lo siguiente. Y igual a y por y cúbica por y cúbica. Esto de aquí lo expresé de esta manera. Todo esto va dividido entre y cúbica. Y entonces aquí tengo tres factores. Aquí abajo tengo un factor. Me doy cuenta que arriba y abajo tengo factores iguales. Entonces, como tengo factores iguales, los puedo eliminar. ¿De acuerdo? Y cúbica lo elimino con un y cúbica de abajo. ¿Y qué me quedaría entonces? Y por y cúbica. Y como ya habíamos mencionado la ley de los exponentes, cuando hay una multiplicación de potencias, los exponentes se suman. Y a la 1 por y al cubo sería y a la 1 más 3, que viene siendo y cuarta, como ya lo habíamos resuelto anteriormente, ¿vale? También lo pueden ver de esa forma y está matemáticamente bien resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, no importa el camino que sigan, lo importante es que lleguemos a los resultados correctos sin temor a equivocarnos. Bien, vayan revisando este ejercicio, váyanlo valorando, mientras borro el pizarrón y resuelvo un ejercicio más de esta guía, ¿de acuerdo? Es el problema número 7. Problema número 7 que dice, ¿cuál es el punto de intersección? ¿Cuál es el punto de intersección? Ajá. ¿Cuál es el punto de intersección de la función con el eje X? Ajá. ¿Cuál es el punto de intersección de la función con el eje X? Me dan una función que es x cuadrada menos x menos 6 igual a 0. ¿Sale? Este es el problema número 7 de esta guía del examen 2020. Quiero por favor que presten mucha atención. Me está preguntando cuál es el punto de intersección de la función con el eje X. Y me da una función. Lo primero que yo tengo que observar en este tipo de problemas es de qué grado es la función, ¿de acuerdo? Recuerden que hay funciones de grado 0, de primer grado, de segundo grado, tercer grado, n grado. En este caso es una función de segundo grado porque el exponente de la variable, el exponente máximo es 2. Por lo tanto, es una expresión de segundo grado. Es una función de segundo grado. Y cuando a mí me explicaron el tema de funciones, ¿verdad? También me debieron de haber platicado que una función de segundo grado, cuando yo la grafico, ¿verdad? Lo que dibuja es una parábola. Si yo tengo mi plano cartesiano y grafico esta función, como yo sé que es de segundo grado, estoy 100% seguro que lo que me va a dibujar es una parábola. Ahora, la parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Recordemos que la parábola tiene, su gráfico es muy semejante a una letra U, ¿de acuerdo? ¿Cómo saber si abre hacia arriba o abre hacia abajo? Bueno, ¿cómo saber si abre hacia arriba o abre hacia abajo? Por el signo de mi término cuadrático, de mi término que está elevado al cuadrado. Yo reviso el signo y con el signo yo sé si la parábola abre hacia arriba o la parábola abre hacia abajo. Si el signo es positivo, abre hacia arriba, y si el signo es negativo, entonces abre hacia abajo. Observo mi función y me doy cuenta que mi signo es positivo. Por lo tanto, con total seguridad puedo afirmar
que esta gráfica va a abrir, o esta parábola va a abrir hacia arriba, es decir, va a tener esta forma, ¿vale? Nada más estoy explicando un poquito las bases teóricas para que entiendan de lo que estamos hablando, ¿sale? Entonces, a mí lo que me interesa en este problema es el punto de intersección de la función, que sería esta roja, la gráfica, de la función con el eje X. Aquí es importante destacar un par de cosas. La primera es que cuando se dibuja una parábola, independientemente de que abra hacia arriba o que abra hacia abajo, puede darse la situación de que esta gráfica toque dos veces el eje X, ¿de acuerdo? Puede ser que toque dos veces el eje X. Puede ser que solamente toque una vez, ¿de acuerdo? Puede ser que solamente toque una sola vez al eje X, pero también puede darse el caso que no toque en ninguna ocasión al eje X, ¿de acuerdo? Estos puntos donde la gráfica o la función toca al eje X se le conocen como raíces, ¿de acuerdo? Raíces de la función, raíces, ¿de acuerdo? Entonces aquí este ejemplo, este ejemplo tiene dos raíces, este ejemplo tiene una raíz y este ejemplo no tiene raíces, o como dicen por ahí, tiene soluciones o raíces imaginarias, ¿de acuerdo? Pueden darse estos tres casos en una función de segundo grado. Aquí me dice que cuál es el punto de intersección, o sea, está asumiendo que esta parábola que abre hacia arriba solamente tiene una raíz, solamente tiene un punto de intersección con el eje X. No lo sabemos, ahorita lo vamos a averiguar, ¿vale? Pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Esa es la primera cosa. La otra cosa que les tengo que decir, ¿cómo saco ese punto de intersección? ¿Cómo saco la raíz o las raíces de esa función de segundo grado? Bueno, pues tengo dos métodos para hacerlo. El primero es utilizando la fórmula general, ¿verdad? La fórmula general que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2a. La fórmula general, también llamada fórmula resolvente, ¿vale? O bien utilizando la factorización. ¿De acuerdo? La factorización. Puedo utilizar alguno de estos dos métodos, pero vamos a llegar al mismo resultado. Yo lo que les recomiendo firmemente es que aprendan a factorizar, ¿de acuerdo? Aprendan a factorizar y entonces van a poder resolver este ejercicio de manera fácil. Ahorita porque se los estoy explicando las bases teóricas y así, pues me estoy extendiendo un poquito. Pero una vez que ustedes dominen este tema, eso está para resolverse en 30 segundos y así jodidamente un minuto, ¿vale? Entonces tengo mi función, afortunadamente ya está ordenada y está igualada a 0 porque son las dos condiciones que debo de tener para poder aplicar la fórmula general o la factorización. Tiene que estar ordenada de manera descendente en su exponente, primero exponente cuadrado, luego exponente 1 y luego el término independiente, y también tiene que estar igualada a 0. Ya están las condiciones, ahora sí puedo aplicar cualquiera de los dos métodos, ¿vale? No voy a explicar los dos métodos, creo yo que la fórmula general sí la saben utilizar, entonces espero que no haya tanto problema con eso. Igual en sus casas pueden trabajar con la fórmula general para ver si lo que hacemos por factorización sale exactamente igual. Tendría que ser así. Bien, factorización. Tenemos este trinomio x cuadrada menos x menos 6. El igual a 0, pues lo ponemos, pero realmente lo que tenemos que factorizar es este trinomio. Este trinomio es de la forma x cuadrada más bx más c. Es un trinomio donde el término cuadrático tiene coeficiente 1,
¿De acuerdo? Y por lo tanto lo voy a factorizar de esta manera. Si no están muy familiarizados con factorización, les recomiendo que busquen mi video de factorización o bien que busquen otros videos de factorización para que aprendan a factorizar de manera adecuada. Bien, una factorización de este tipo me permite generar dos factores. Dos factores que en este caso están igualados a 0. Dos factores donde cada factor tiene dos términos, es decir, aquí va a haber un binomio y aquí va a haber otro binomio. ¿Cómo saco el primer término de cada factor? Sacando raíz cuadrada del primer término de mi trinomio. Raíz cuadrada de x cuadrada, todos sabemos que es igual a x. Se elimina la raíz con el cuadrado. ¿De acuerdo? Esta x o este resultado de la raíz va al principio de cada factor. ¿Vale? Raíz cuadrada de x cuadrada es igual a x y x va al principio de cada factor. Después, aquí va un signo y aquí va otro signo. Quiero primero recordar lo siguiente. El trinomio tiene tres signos. Signo de la derecha, signo del medio, signo de la izquierda. Perdón, signo de la izquierda, signo del medio, signo de la derecha. ¿Vale? Ahí está. Ya también ya me está afectando el calor y el coronavirus. Entonces, el signo de este factor es el mismo signo que el signo del medio. Si aquí es negativo, aquí también lo es. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primer signo. Este signo de aquí se obtiene de la multiplicación de los signos del medio y el de la derecha. Menos por menos da más. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Cómo se construyen los signos? Perfecto. Ahora, aquí van números. Un número negativo y un número positivo. Ya sabemos los signos de esos números. Ahora, estos dos números que van aquí tienen que cumplir dos condiciones. La primera, que al multiplicarlos me dé el número del tercer término, me dé el término independiente que es menos 6. Al multiplicar estos dos números me tiene que dar menos 6. Y si yo sumo o resto esos números con sus signos, claro, al sumarlos o restarlos me tiene que dar el coeficiente del término del medio, que en este caso es un menos 1, ¿vale? El 1 no se escribe, pero existe. Entonces, nuevamente, estos dos números tienen que al multiplicarse dar menos 6 y al sumar o restarse tiene que dar menos 1, en este caso. ¿Va? ¿Cuáles serán esos números? A ver, échenle un poco el coco. ¿Cuáles serán esos números? Uno tiene que ser negativo y el otro positivo, ¿vale? ¿Ya los encontraron? Perfecto, yo también ya los encontré. ¿Cuáles son esos números? Correcto. 3 negativo, 2 positivo. Y hacemos comprobación. Menos 3 por más 2, menos por más da menos y 3 por 2 son 6. Menos 6, correcto. Menos 3 más 2 es una resta. Al 3 le quito 2, le queda 1. Y el signo del número mayor es el signo del resultado. Es decir, menos 3 más 2 es menos 1. Se tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Para qué? Para que podamos encontrar, hayamos hecho correctamente la factorización. ¿Ok? Ahí está. Ahora bien, ¿ya factoricé, profesor? ¿Ya tengo el punto de intersección? Por supuesto que no. Todavía no tengo absolutamente nada. Lo primero que sigue a continuación es tomar cada uno de mis factores por separado. Tomo mi primer factor x menos 3, lo igualo a 0, y despejo x, que aquí el 3 que está negativo pasa a positivo, entonces x es igual, 0 más 3 sería 3. Ya tengo mi primer valor de x, ¿de acuerdo? Tomo mi segundo factor, también lo igualo a 0 y despejo x, entonces x más 2 es igual a 0 y al despejar x, el 2 que estaba sumando pasa restando, por lo tanto x valdría menos 2. Ahí tengo mis dos valores de x. Ahí tengo mis dos valores de x. El 3 y el menos 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. Pero estos dos valores son los valores de x de mis puntos de intersección. Es decir, hay dos puntos de intersección. ¿De acuerdo? Eso significa que la parábola ya quedamos que abre hacia arriba, ¿verdad? Y tiene dos puntos de intersección, uno en x igual a 3, aquí,
y el otro en x igual a menos 2. Aquí. Eso significa que la parábola abre hacia arriba, pasa por el menos 2, y luego vuelve a subir y pasa por el 3. En una gráfica express sería más o menos de esa manera, ¿de acuerdo? Pero son los valores de x, ¿de acuerdo? Son los valores de x. Entonces, si yo quisiera sacar los valores de y, pues sabemos que en este caso, como tienen intersección con el eje x, pues el valor de y sería 0. Entonces, estos son los valores de las raíces o los puntos de intersección de la función con el eje x. En la guía vienen marcados en el inciso A, vienen marcados como 3, menos 2. Vienen anotados de esa manera. 3 menos 2, 3 menos 2, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces ahí, por ejemplo, pues el problema dice cuál es el punto de intersección. Ya vimos realmente que no fue un solo punto, fueron dos puntos de intersección. Les dejo de tarea que lo hagan, que saquen los puntos de intersección o las raíces con la fórmula general para que se den cuenta que también me da 3 y menos 2, ¿vale? Nos vemos en un siguiente video, suscríbanse y estudien mucho.